Se abre la presente audiencia de vista pública en el expediente 1378-2016, formado por apelación de sentencia de amparo en la acción constitucional promovida por Giselle Lisset Oliva Figueroa Díaz, representante común, María Diegues Figueroa Rueda, contra la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. La Secretaría General Adjunta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva de la sentencia apelada y efectuará las advertencias necesarias de tipo reglamentario para el debido desarrollo de la presente audiencia. Tiene la palabra, señora secretaria. Es acto reclamado en el presente amparo el auto de fecha 13 de febrero del 2015, dictado por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que revocó el emitido por el juez noveno de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala y, en consecuencia, se declararon sin lugar las diligencias de reinstalación promovidas por Hipatia Dulce María Diegues Rueda, en quien se unificó personería contra el Estado de Guatemala y como autoridad nominadora la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de fecha 3 de marzo del 2016, consideró: este Tribunal Constitucional estima pertinente hacer alusión que consta en el memorial de interposición de amparo, así como también en las actuaciones de primera y segunda instancia que se aportaron como medios de prueba los documentos con los que se acredita plenamente que los incidentantes suscribieron solamente un contrato administrativo de carácter temporal, en los que se estipuló un plazo fijo y las causales por las que se podía dar por concluido, por lo que esta Cámara concluye que lo afirmado por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social no viola los derechos denunciados, ya que consta en los antecedentes del amparo que no existió una relación laboral entre las partes como lo adujeron los demandantes. Es procedente afirmar que el advenimiento del término para la finalización del contrato respectivo con respecto a los amparistas no configura un despido, sino una causal determinación del vínculo sin responsabilidad de los sujetos que conformaron la relación contractual, por lo que se desvirtúa que la finalización de los contratos de trabajo aludidos constituyeran un despido, lo que permite concluir que la autoridad nominadora nunca destituyó a los incidentantes. Por lo anteriormente expuesto, esta Cámara estima que el amparo promovido respecto a los demandantes a quienes se hace referencia en este considerando es improcedente y debe denegarse, porque no existió restricción o limitación alguna de los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala y las demás leyes garantizan. No obstante lo anterior, no se condenen costas a los postulantes por no haber sujeto legitimado para su cobro, pero sí se debe imponer la multa correspondiente al abogado patrocinante. Esta Cámara concluye que la acción constitucional de amparo procede parcialmente, ya que la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social violó los derechos constitucionales denunciados al revocar la resolución impugnada, específicamente en lo relacionado a la diligencia de reinstalación promovida por la demandante Hipatia Dulce María Diegues Rueda, ya que se estableció plenamente que se inobservó el hecho de que gozaba de inamovilidad conforme lo regulado por el artículo 150 del Código de Trabajo, por lo que deberá otorgarse parcialmente la acción constitucional de amparo en cuanto a Hipatia Dulce María Diegues Rueda y denegarse el amparo promovido por los demás amparistas de acuerdo a lo expuesto en el tercer considerando, como se declarará, debiendo hacerse los demás pronunciamientos de ley. Este Tribunal Constitucional estima que la autoridad impugnada actuó con buena fe que se supone en las actuaciones judiciales, razón por la cual, con base en la facultad que establece el artículo 45 de la Ley de la Materia, la exonera del pago de las costas judiciales. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: otorga el amparo solicitado por Hipatia Dulce María Diegues Ruedas en contra de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. En consecuencia, deja en suspenso en cuanto a la reclamante el auto de 13 de febrero de 2015, específicamente la denegatoria de la diligencia de reinstalación
promovida por Hipatia Dulce María Diegues Rueda en nombre propio, proferido por la sala denunciada dentro del expediente de apelación número 37 del conflicto colectivo subyacente de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Restituye a la postulante en la situación jurídica afectada. Ordena a la autoridad impugnada resolver conforme a derecho la ley y lo aquí considerado, respetando los derechos y garantías del amparista, bajo apercibimiento de imponer la multa de 500 quetzales a cada uno de los magistrados en caso de no acatar lo resuelto dentro del plazo de 5 días de haber recibido la ejecutoria respectiva, sin perjuicio de las responsabilidades legales en que pudieran incurrir. Deniega por notoriamente improcedente el amparo planteado por los demás postulantes contra la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. No se condenen costas a los postulantes por lo antes considerado. Impone multa de 1,000 quetzales al abogado David Felipe Say Ávila, quien deberá hacerla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes de estar firme este fallo. En caso de insolvencia, se cobrará por la vía legal correspondiente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral y conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello cuente con autorización del presidente de la Corte de Constitucionalidad. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de las alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Para continuar, pueden hacer uso de la palabra el apelante, solicitante del amparo y solicitante de la vista pública, Giselle Lisset Oliva Figueroa Díaz, representante común quien actúa con el auxilio del abogado don David Felipe Say Ávila, quien dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, en este momento me acompañan mis patrocinados, quienes fueron víctimas de la corrupción que se da en las entidades estatales y especialmente la que se dio en el gobierno pasado. Para tal efecto, el presidente y la vicepresidenta de la República están procesados. Y este caso no está lejos de eso mismo. En las arcas de aeronáutica había cierta suma de dinero. Hablemos de 20 millones y se dieron órdenes a ellos por la señora Valdetti de que le dieran 10 para la campaña de Sinibaldi y 10 para ella. El señor interventor y los miembros de la tesorería se negaron totalmente y por eso fueron destituidos. Para tal efecto, se nombró a otra persona quien sí hizo uso de ese dinero. Pero solo es como anecdótico, porque lo que nos interesa es el caso de los 27 despedidos. Pero también aquí da muestras de adorno que tenían metidas las manos en todo. Quienes ahora están siendo procesados, y esta es una prueba más, pero a eso no vamos nosotros. Bien, cuando nosotros solicitamos el amparo a los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, es porque existieron violaciones al debido proceso y son enmendables por medio de la misma Constitución de la República.
con el principio indubio pro operario. Quisiera pedir la venia del señor presidente para solo leer algunos datitos y unas citas de ley. Adelante, señor. Muchas gracias. Fíjense que en el memorial que yo les presenté a ustedes, y que tal vez me hacen el favor de leerlo, consta de que el Juzgado Noveno de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, con fecha 30 de mayo, con fecha 30 de mayo del año 2014, notificó la reinstalación de los 26 compañeros y se procedió a la misma. Fuimos a esta entidad, pero ellos, no sé, tal vez pensando en el Código Civil, interpusieron la apelación dentro del tercero día, después de los 3 días de notificado. Y el artículo 365 del Código de Trabajo dice que el recurso de apelación deberá presentarse dentro de tercero día, no como dice la ley del organismo judicial, que se presenta un día después y ahí se empieza a contar. No, aquí es ley específica, es el Código de Trabajo. Y entonces Aeronáutica ha haber tomado el concepto de que realmente era el Código Civil. Y aquí estábamos tratando un tema laboral. Entonces ellos presentaron la apelación, ellos recibieron la orden de reinstalación de mis trabajadores el 30 de mayo. Dentro de tercero día, el 30 de mayo ya se contaba como uno. El 31 de mayo era el segundo día. Y el 1 de junio era el tercer día. Dentro de tercero día. Y ellos, no sé, pero aquí existe un error sustancial en cuanto a las normas del debido proceso, que son constitucionales, porque presentaron su recurso de apelación hasta el día 2 de mayo, extemporáneo. Al ser extemporáneo, el Juzgado Noveno debió de rechazar el recurso, como les digo, por extemporáneo, y confirmar el fallo de primera instancia, donde los 27 trabajadores estaban reinstalados. A eso hemos acudido porque hay violación de las normas del debido proceso. ¿Y por qué lo mencionamos así? Porque es el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en su último párrafo habla del principio indubio pro operario. ¿Qué quiere decir eso? Que toda duda favorece al trabajador. Y entonces, con este principio constitucional, ustedes que son los mayores jerarcas de la Constitución, les venimos a pedir que apliquen el artículo 106 constitucional, último párrafo. La duda favorece al trabajador. Hay duda, porque posteriormente yo presenté en la Corte Suprema de Justicia un recurso de apelación y me fue denegado. Después interpuse un recurso y ese sí me lo resolvieron, pero me lo resolvieron diciéndome de que yo no había interpuesto ese recurso dentro del periodo de los medios de prueba que se recibían. Pero, honorables magistrados, en este momento, si ustedes han litigado o tienen su oficina de litigio, podrán comprobar de que en la Corte Suprema de Justicia, en este momento, ustedes no tienen un dato de cómo va un proceso. Solo los mandan a una computadora y ahí les dicen dónde está el proceso. Y claro, entonces, pero no les dice ya se recabaron o no le dan a uno el expediente,
que es un derecho que tenemos los abogados de conformidad con la ley del organismo judicial. Y no me lo dieron a mí, y me dijeron, vaya a la computadora. Entonces, ¿cómo iba a saber yo si ya los medios de prueba habían sido recabados, o ya habían sido entregados o solicitados dentro del amparo, si a mí no me habían notificado? Yo no sabía nada de eso. Y entonces, por eso es que hoy, esencialmente, en este punto, es que nosotros nos acudimos a su alta jerarquía para que ustedes nos resuelvan de la mejor manera, porque es justa la reinstalación y porque la entidad Dirección General de Aeronáutica Civil presentó extemporáneamente el recurso de apelación, y en eso me concreto a hacer las peticiones. Primero, que se tenga por presentado el memorial que ya presenté y también la vista que estoy evacuando. Que en caso sea dado con lugar la presente apelación solicitada, se declare con lugar nuestra reinstalación, revocando el fallo de segunda instancia. De acuerdo con de acuerdo con el principio indubio pro operario, se puede hacer esto. Que sea reparada la violación constitucional del debido proceso, repito, con el indubio pro operario, contenido en el artículo 106, último párrafo de la Constitución Política de Guatemala, que concretamente dice: en caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores. Y, por último, que con su autoridad sea regresado el expediente al Juzgado Noveno de Trabajo y Previsión Social, y que el mismo niegue por extemporáneo el recurso de apelación presentado en forma extemporánea por la Dirección General de Aeronáutica Civil, quedando firme la resolución dictada por el Juez Noveno de Trabajo y Previsión Social y reinstalando a los 26 trabajadores que hoy están en esta audiencia. Muchas gracias. Continuamos con los terceros interesados, el Estado de Guatemala, que delegó su representación el abogado don Oscar Rubén Salazar Rodríguez, quien actúa con su propio auxilio, y le dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, honorable magistrado. El día de hoy nos encontramos ante los amparistas que desean interponer el recurso de apelación contra una resolución dictada en las facultades de la Corte Suprema de Justicia. Dicha resolución se encuentra apegada de derecho, asimismo se encuentra dictada con las mismas facultades que establece la Constitución Política de la República de Guatemala. En este mismo caso podemos ver que los amparistas pretenden declarar que se declare nula una resolución dictada por la Sala de Apelaciones de Trabajo, la cual también fue dictada en base de su ordenamiento y sus facultades legales, y al dar con lugar el presente amparo se estaría violando lo que establece el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual establece la independencia del organismo judicial. En este mismo caso podemos observar que no existe un agravio que per se que pueda afectar a los ahora amparistas, ya que dicha resolución fue actuada y conforme a derecho, fue resuelta, fue analizada, fue una declaración del mismo órgano jurisdiccional en la cual se tuvieron todos los medios de convicción y por medio de los cuales se dictó una sentencia conforme a derecho. En este mismo caso podemos tener en cuenta la situación de que los mismos honorables magistrados han establecido que la acción de amparo no puede ser una tercera instancia donde se pretenda revisar lo actuado por la jurisdicción ordinaria, lo cual ya tuvo su revisión en primera instancia, segunda instancia, se revisó en amparo y ahorita nuevamente con ustedes, honorables magistrados. Es por eso que lo actuado por los ahora amparistas tiene que ser declarado sin lugar y se confirme la sentencia de primera instancia. Muchas gracias. Se finaliza la presente audiencia.